En la actualidad, muchas empresas están preponderantemente orientadas a proyectos, pero la mayoría de ellas las ejecuta con mucha prisa y con poco orden. Un hallazgo común en un alto porcentaje en las empresas y organizaciones es la falta de seguimiento a sus proyectos. O no los terminan, o el presupuesto se supera, a veces no se tiene ni siquiera un presupuesto claro. O bien se atrasan, o bien la calidad de los resultados del proyecto no es óptima, causando que los costos del proyecto crezcan, sin control, pero sí con pretextos. El éxito ama la velocidad, mas no la prisa, y la clave de la velocidad es la estructura y la organización. Las empresas en la actualidad realizan proyectos de distintos tipos para mantenerse o para crecer. Algunas para vender más, otras para mejorar y eficientar su operación y sus costos, otras para cumplir con alguna normatividad y algunas más para crecer o para replicarse, muchas de ellas para desarrollar nuevos productos y servicios o nuevas tecnologías. Son 4 los tipos de proyectos principales que las empresas orientadas a proyectos realizan. 1. Proyectos de desarrollo tecnológico para nuevos y actualizados productos y servicios. 2. Proyectos comerciales y de mercadotecnia, planes, programas y campañas de mercadotecnia, incluyendo el marketing digital. Proyectos de misiones comerciales, proyectos de BRM, de Business Relationship Management y otros. Proyectos de mejora continua que se enfocan en estandarizar y optimizar los procesos, reduciendo el desperdicio y la variabilidad, que muchas veces generan más ganancias que otro tipo de proyectos. Y el 4 tipo de proyectos son proyectos especiales, como desarrollar una nueva unidad de negocio, certificarse en una norma o cumplir con una normatividad de algún organismo regulador, fusiones, compra de empresas, cambio de oficinas, entre otros. En algunas empresas incluso, su modelo de negocio está preponderantemente orientado a proyectos, como son la mayoría de las empresas de tecnología, las constructoras o desarrolladoras, las empresas que se dedican al mantenimiento electrónico, las consultoras, incluso equipos o personas con una orientación emprendedora hacen proyectos. Muchas de ellas tienen a personal que ya hizo otros proyectos y son buenos para lograr resultados, son eficaces, infalibles, y con esta orientación cada vez hacen proyectos con los equipos que les ayudan, tratándose de organizar conforme a su experiencia y su estilo de liderazgo, que suele ser autocrático e impositivo, líderes de proyectos a los que obedecen por temor o por necesidad. Otras empresas que realizan proyectos contratan a profesionales calificados en materia de gestión de proyectos, pero sin una estructura en su departamento o unidad de negocio. Es decir, contratan a un cocinero y creen que ellos saben cómo montar una cocina o bien organizar y operar un restaurante completo. El resultado en estos casos es invariablemente un gasto mayor en la ejecución del proyecto, lo que eleva sus costos y reduce su ganancia, tiempos mayores a los programados o incluso tal vez comprometidos para entregar el proyecto. Y por último, una calidad de lo entregado que no es la óptima o que costó mucho trabajo para llegar a ella, y todo deriva en un aumento de costos y en una disminución de la rentabilidad, lo cual es claramente una ineficiencia en la gestión de su proyecto. Imagínate cómo sería que las organizaciones y empresas realizaran un trabajo serio en el último trimestre del año y observaran en el tiempo el progreso de la empresa en sus diferentes líneas de operación, sus áreas funcionales o unidades de negocio, para determinar sus proyectos con base en una estrategia y no por ocurrencias. Por supuesto, escuchando a los equipos con sus ideas y propuestas alineadas a la estrategia, donde lo que queremos es hacer proyectos que cumplan con los objetivos en tiempo, calidad y costo. Que en el mes de diciembre de cada año tuvieran claro, bien comunicado y asumido un portafolio de proyectos lógico,
sincronizado y con capacidad de respuesta a eventualidades, es decir, flexible. Un portafolio de proyectos o programa operativo anual, el POA, dividido por trimestres, donde el presupuesto fuera sinónimo de su aprobación. Que este programa operativo anual POA tuviera a sus hijitos o programas específicos para cada área funcional de la empresa o unidad estratégica de negocio, desde la gestión comercial y mercadotecnia, administración de recursos y finanzas, incluyendo el capital humano, la gestión de operaciones de la empresa, el desarrollo tecnológico, y que todo fuera coordinado por una PMO o bien una oficina de gestión de proyectos que actuara como responsable del desempeño y del seguimiento de los proyectos, es decir, de la gestión de proyectos, de su coordinación, de la habilitación efectiva de recursos y capacidades, que actuara como un elemento asegurador de la calidad y un pooler para desatorar lo necesario y cumplir a tiempo con los proyectos con la calidad necesaria y con el control presupuestal que asegurara la ganancia de los proyectos, es decir, el ROI o retorno de la inversión. Imagínate, en lugar de tener a gestores, managers, administradores, coordinadores o directores de proyectos que incluso calificados y certificados se conviertan en capataces de esos proyectos y que son vistos con desdén por los equipos de proyectos y sus líderes, vistos como guardias, supervisores, policías, capataces, que solo exigen resultados y reportes, convirtiendo la gestión de proyectos en algo totalmente diferente a su origen, algo excesivamente burocrático. En varios proyectos en los que he estado, nos hemos desayunado a varios project managers en barbacoa. Sin embargo, hemos encontrado a excelentes profesionales con las competencias necesarias y sobradas, con el profesionalismo, la experiencia, el esmero en su trabajo y la elegancia en su trato con la gente. Profesionales en gestión de proyectos o PMPs, con los que hemos desarrollado un modelo de operación a procesos para la gestión efectiva de proyectos, que representa esta estructura para la PMO u oficina de proyectos que te voy a presentar a continuación. Este es un mapa de procesos para una oficina de gestión de proyectos. Observa los procedimientos que realiza, pero antes de entrar en detalle, permíteme presentarte el modelo funcional, que determina qué hacen, cómo lo hacen, quiénes son y cómo están organizados. Observa que en el centro está su My Precious, que es el portafolio de proyectos o POA. ¿Qué hacen? Gestionan proyectos, es decir, con base en un portafolio de proyectos por tipo, tienen un diagrama PERT general de los proyectos, su interdependencia e integración, cronogramas particulares para cada área funcional que despliegan particularmente sus proyectos y la interrelación con otras áreas funcionales y sus propios proyectos. ¿Cómo lo hacen? A través de un conjunto de procedimientos que determina las actividades clave y las reglas de negocio que se deben de cumplir. Este es el componente estructural que permite una mejor organización y una respuesta ágil a las eventualidades normales que suceden en los proyectos. A este modelo de operación a procesos de la PMO u oficina de gestión de proyectos entraremos más adelante. Ahora, ¿quiénes son? Representa el organigrama o estructura orgánica funcional al interior de la PMO, donde se establecen los roles, no los puestos, y se les definen responsabilidades claras y asumidas, sus canales de comunicación jerárquica, así como sus competencias necesarias que deben tener, es decir, los conocimientos necesarios, la experiencia, sus habilidades necesarias y los rasgos de éxito del equipo de gestión de proyectos.
Sí, ya sé que estás pensando. Con esto puedes hacer DNCs, planes de carrera y o programas de capacitación muy efectivamente, que permitan promover a alguien a otro rol dentro del equipo de proyectos y evitar que un buen líder de proyectos se convierta en un project manager con un desempeño inconveniente o deficiente, pues. Este mismo organigrama o estructura orgánica funcional permite conocer cómo están organizados, con sus canales de comunicación, reglas de negocio y responsabilidades en los proyectos y en la operación de la propia oficina de proyectos. Y créeme, con ello, todos se aplican a hacer lo que les corresponde y mejorar la colaboración y participación bien coordinada. Sin embargo, hay un componente importante para que esta estructura funcione y mantenga su operación en mejora continua. La genuina fuente de la mejora continua, que son los indicadores. Este modelo funcional de la PMO, es decir, de la Oficina de Gestión de Proyectos, es una herramienta útil para comunicar claramente al interior del equipo o bien al exterior con los equipos de otros proyectos, sus líderes, patrocinadores o el equipo directivo y mostrar qué y cómo se hace, cómo estamos organizados y cómo mantenemos nuestra operación monitoreada para presentar con base y sustento en indicadores su nivel de efectividad en la gestión de los proyectos. Ya con un modelo funcional de la PMO, podemos describir los procesos o procedimientos que deben guiar y normar un trabajo formal, estandarizado y en mejora continua, que responda flexiblemente a las necesidades de los proyectos y al entorno donde se desarrollan. Esta estructura de los procedimientos de la PMO debe corresponder al nivel de madurez de la empresa, sus requerimientos, muchas veces normativos, y su estrategia. Un ejemplo puede ser este, que puede adaptarse al tamaño de la empresa, su sector económico, su modelo de negocio y su nivel de madurez. Pero este es un modelo óptimo. Observa cómo tiene procesos gerenciales, como son programar las actividades de la PMO por trimestres con base en un POA de la empresa y su estrategia, coordinar las actividades del equipo, asegurar la habilitación de recursos y capacidades, monitorear el desempeño de los equipos y de sus proyectos, verificar la actualidad del modelo y promover la mejora continua, presentando resultados periódicos de su desempeño. Así como para cada proyecto que gestionan, tienen sus procesos operativos, desde gestionar el inicio de proyectos, su planificación, la ejecución de los proyectos, el monitoreo y seguimiento y control de los proyectos y finalmente gestionar el cierre de los proyectos. Estos procedimientos deben de tener componentes básicos y algunos a la carta, es decir, que tu empresa y su PMO los requiera y no integres cosas que no van a usar, pues debe ser totalmente práctico sin dejar de ser profesionalmente formal. Primero, es el objetivo y el alcance de cada procedimiento. Después, son todas las actividades con sus flujos lógicos y óptimos, es decir, ya estandarizados. Deben ser, por mejor práctica, 14 actividades más menos 6, los roles que participan, las reglas de negocio o requerimientos normativos que puedan ser internos de la empresa o de un organismo regulador externo. El sistema informático, si utilizas como por ejemplo el Project Manager o un tablero Gantt, y actualmente debes integrar aquí el uso de aplicaciones colaborativas para la gestión de los proyectos como son Trello, Miro, Monday, Jira, Smartsheet, Asana y muchos más. En lugar de que las adquieras sin una estructura y subutilices todo su potencial. Recuerda, debes integrar los procedimientos y recursos que requiera tu empresa y sus procesos, no los que quiera en particular alguien, incluso tú, para evitar su subutilización y por tanto generes costos que no agreguen valor al modelo. Este modelo de operación a procesos tiene su My Precious, un invitado especial, el portafolio de proyectos o POA. Tenemos un video, ¿qué es el POA y cómo se elabora? Que te dejo por aquí. Ahora bien, tenemos curso en línea para el POA y la PMO, es decir, todo esto.
O bien lo podemos llevar a tu empresa y ya. Si tú te quieres ir a fondo, podemos darte un servicio de consultoría para el diseño y la implementación de una oficina de proyectos y la elaboración de tu programa operativo anual, que incluye un análisis de tu estrategia o la actualizamos, el diseño e implementación de la PMO, el desarrollo de un POA y el adiestramiento a tu equipo para que lo hagan ellos, le den seguimiento y lo mantengan en mejora continua. Entonces tus proyectos se subirán a un vehículo bien estructurado, que es la clave de la velocidad. El éxito ama la velocidad, mas no la prisa. Y la clave de la velocidad es la estructura y la organización. Somos Equipo Mabrieno de aprendizaje colaborativo y nos encuentras en contacto@mabrieno.com. Yo soy Mario Brieño, escríbenos, nos dará mucho gusto atenderte. Muchas gracias.